Ecuador en la mira del mundo, tomando los conceptos vertidos con la opinión del escritor, periodista de ideología de derecha, Andrés Oppenheimer. Escuchen este audio y video publicado en la web Desde mi trinchera, de cómo nos miran a los ecuatorianos, desde medios de comunicación de izquierdas y de derechas. Las consecuencias de que llegue la candidata del correísmo al poder y la inmolación de Villavicencio, muerto el rey, viva el rey. La inmolación de Villavicencio. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto del 2023 es solo el último ejemplo del aumento de la violencia narcopolítica en Ecuador. Y lo más triste es que puede que lo peor esté aún por venir. Villavicencio, de 59 años, un periodista conocido por sus investigaciones de corrupción contra el expresidente populista Rafael Correa, estaba entre los 4 principales candidatos presidenciales para las elecciones del 20 de agosto del 2023. La policía mató a un presunto asesino y arrestó a otros 6, todos ellos colombianos, que supuestamente pertenecen a una pandilla de narcotraficantes. Apenas a 2 semanas de este horrible asesinato, sin sustentos técnico-jurídicos o pruebas que lleven al esclarecimiento de este delito, la familia de Villavicencio, el candidato sustituto Zurita, la dirigencia de la coalición de organizaciones que postularon a Villavicencio, el gobierno de Lazo y los medios de comunicación acríticos poco a poco van destruyendo la imagen de Villavicencio, tratando de tomar partido en lugar de luchar por las causas de Villavicencio. Implicaciones de la violencia con el narcotráfico y narcoestado. Según varios expertos en seguridad ecuatorianos y estadounidenses, los orígenes de la actual violencia del narcotráfico en Ecuador se remontan al gobierno de Correa de 2007 al 2017. Correa, quien fue condenado a 8 años de prisión por cargos de corrupción y huyó a Bélgica, hizo acuerdos de paz con bandas de narcotraficantes y en el 2009 expulsó de Ecuador a la base militar antinarcóticos estadounidense de Manta. Además, Correa lanzó una política de inmigración de ciudadanía universal que invitaba a gente de todo el mundo a instalarse en Ecuador prácticamente sin hacer preguntas. Eso permitió que mafias colombianas, albanesas, eslovenas e italianas, entre otras, hicieran su nuevo hogar en Ecuador. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de malas decisiones que tomó Correa hace unos 15 años, que convirtieron a Ecuador en terreno fértil para los grupos de narcotraficantes. En una entrevista al ex vicepresidente y candidato presidencial Otto Sonnenholzer, ya eliminado en las elecciones de primera vuelta, expresó: durante muchos años nadie controló las fronteras ni el espacio aéreo para controlar el narcotráfico. Las políticas de Correa produjeron una paz mafiosa en la que los traficantes operaron casi libremente sin violencia, dijo Otto. Pero cuando Europa y Asia se convirtieron en grandes destinos de exportación de cocaína y un nuevo gobierno ecuatoriano comenzó a combatir seriamente a los narcotraficantes a fines de la década pasada, los narcos comenzaron a pelear entre ellos por el control del negocio, agregó Otto Sonnenholzer. Para Doug Farah, presidente de la empresa de seguridad IBI Consulting de Washington DC, dijo que el mayor daño a la seguridad de Ecuador fue la alianza de Correa con las FARC colombianas y el hecho de que abrió las puertas a todos los grupos criminales. Eso terminó por desbordar el sistema de seguridad. Otros expertos dicen que Ecuador estaba destinado a convertirse en un país infiltrado por las bandas del narcotráfico, porque limita con los mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Además, Ecuador es uno de los pocos países dolarizados de la región, lo que lo hace atractivo para el lavado de dinero del narcotráfico. Steven Dudey, cofundador del Centro de Estudios INSIG
Crimen sobre temas de seguridad en América Latina, dijo que el aumento de la violencia en Ecuador se debe a una combinación del aumento de las exportaciones de drogas a Europa y Asia, lo que provocó peleas entre las pandillas y malas decisiones de anteriores gobiernos ecuatorianos. Temores de lo que puede venir a futuro en Ecuador. Muchos expertos en seguridad temen que el poder de las mafias del narcotráfico aumente en Ecuador si la candidata de Correa, Luisa González, gana las elecciones en Ecuador. González lidera en las encuestas, porque muchos ecuatorianos recuerdan con nostalgia los años de Correa, durante los cuales Ecuador se benefició de una bonanza histórica en los precios mundiales del petróleo, donde en sus 2 periodos sembró obra pública y en su tercer periodo destruyó la economía y sembró fraccionamiento y odio entre ecuatorianos, que lo comento en mi libro Los capítulos que se le olvidaron a Correa. Farah, el consultor de seguridad de IBI, dice que un potencial regreso de Correa al poder a través de una candidata incondicional como González podría causar más daño del que causó en sus gobiernos anteriores. La diferencia entre esta vez y la última es que Correa estaría más envalentonado porque tendría al presidente Gustavo Petro en Colombia y a Nicolás Maduro en Venezuela, dijo Farah, y que el negocio de la cocaína ha crecido sustancialmente en Colombia y Venezuela en los últimos años y que Ecuador podría convertirse en un estado criminalizado. Lo cierto es que, exageradas o no, tales advertencias no pueden ser descartadas. La ubicación geográfica de Ecuador y su economía dolarizada ya lo convierten en un paraíso natural para las redes extranjeras de narcotraficantes. Pero si Ecuador elige un gobierno que renueva sus alianzas con grupos criminales internacionales o países que los toleran como Venezuela, las posibilidades de que Ecuador no tendría salidas, lo afirmo en el video ¿Qué es la geopolítica? Yo opino que Ecuador ya es un narcoestado y lo afirmo en los siguientes videos y en mis opiniones en la web desde mi trinchera. 1. Cómo Ecuador se convirtió en narcoestado. 2. La tragedia de Ecuador con el tráfico de drogas. 3. El muro de lamentaciones. 4. Noboa, el outsider. 5. La política criminal integral para Ecuador. Y 6. Segunda vuelta, 2 modelos en competencia. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias, ecuatorianos.